Bien, pues en esta mañana vamos a reflexionar. Gracias, Nat, muy amable. Vamos a reflexionar en algo bien importante, como viste en los anuncios. El próximo sábado vamos a tener esto, grupos conexión, ¿verdad? Y fíjate que yo estaba orando y reflexionando al Señor acerca de esto y estoy, ¿cómo te diré? Pues muy consciente que nos ha faltado transmitírtelo, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, ¿y eso con qué se come? ¿Eso de qué es? ¿Eso por qué? ¿Venimos a jugar? ¿Venimos a pasar un tiempo así nada más porque sí? No, todo tiene un porqué. Y a lo mejor el hecho de que tal vez no estés respondiendo como deseamos que respondas, se debe precisamente a que no conoces o no podemos decir que sabemos cuál es el meollo de esto. Y entonces, precisamente por esto, he decidido titular la sesión del día de hoy de la siguiente manera. Di conmigo, grupos Filemón. Otra vez, grupos Filemón. ¿Qué es eso? Decir, ¿qué rayos es eso? Filemón. ¿Alguien conoce a alguien llamado así Filemón? Bueno, el día de hoy vamos a darnos cuenta, mira, cuando surgió la idea de grupos conexión, y bueno, no es una idea aislada, no es algo que busquemos así como que, pues nada más para ponerlo y no, tiene un porqué y una razón, y bíblicamente hoy te lo quiero exponer, porque es parte de la esencia de la vida de fe, ¿sí? Y porque Filemón vamos a utilizar, bueno, primero te explico quién es Filemón, ¿verdad? Si tú tienes tu Biblia, yo te invitaría a que tú la tomaras ahí, fueras al Nuevo Testamento. Yo espero que en esta iglesia, ¿verdad?, sabemos la importancia que es conocer los libros de la Biblia, ¿verdad? Pregunta, ¿quién se sabe todos los libros de la Biblia? Bueno, pues es un asunto importante, debemos de sabérnoslo, y te animo a que te los aprendas, ¿sí? Desde niños en esta iglesia, las maestras les están enseñando, bueno, en diferentes situaciones, tiempos, promovemos que se enseñen los libros de la Biblia. Yo soy el resultado, dicho sea de paso, de un salón ¿sabes dónde me aprendí por primera vez los libros de la Biblia? Todos así. Porque el que bien dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Fue en el salón de niños, ¿sí? Y me los enseñaban, ¿sabes? Porque así de Génesis a Malaquías está bien fácil. No, de Apocalipsis a Génesis, así hacia atrás. A ver, dímelos. Y dices, órale. Y así me los enseñaron y fue maravilloso. Bueno, en el Nuevo Testamento vas a encontrar una carta llamada Filemón. A ver, si tú lo buscas, vas a ir de Hechos, Romanos, vas a ir por todas las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Vas a entrar por las cartas famosas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo, Tito, y después de Tito, ¿sabes qué sigue? Filemón. ¿Es ese Filemón que te estoy hablando? Di conmigo, sí. Sí, Filemón. ¿He predicado de Filemón? Sí, muchas veces. De la carta Filemón, sí. Pero muchas veces, ¿sabes? Si tú conoces, a lo mejor si has leído esta carta que es bien chiquita, hay dos cartas bien chiquitas en el Nuevo Testamento, una de ellas es esta, Filemón, que solo tiene 25 versículos, la otra es Judas, son cartas bien cortitas, pero bien hermosas, no quiere decir que porque sean pequeñas no dejan de ser importantes, son importantes como es toda la Biblia. Ahora, y cuando he predicado de Filemón, a veces he hablado del personaje, uno de los personajes principales de la carta, que es no precisamente Filemón, sino un personaje que ahí aparece, que se llama Onésimo. ¿Alguien ha escuchado de él? Bueno, te invito a que la leas ahí en casa, pero en esta mañana no voy a hablar de Onésimo, voy a hablar de Filemón. Solamente voy a utilizar 3 versículos de esta carta para que te des cuenta por qué he decidido titular Grupos Filemón y por qué Grupos Conexión que tenemos en esta congregación busca imitar el ejemplo de lo que Pablo tuvo con Filemón para convertirnos en grupos, di conmigo, Filemón. ¿Estás conmigo? Ahora,
Seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿y qué razón tiene eso para entender lo importante que es dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, te digo algo bien importante. En esta congregación, al menos así lo digo, como responsable delante de Dios por pastorear este rebaño, por esta grey, he buscado que las actividades, que todo lo que hacemos aquí tenga una connotación bíblica. O sea, de verdad, ten muy en cuenta eso. Que lo que hacemos, o sea, espero que conozcas todo lo que la iglesia ofrece. Bueno, todo eso tiene una razón. ¿Por qué? Y a continuación te lo voy a explicar. Tiene que ver esto entonces también con lo que te estoy diciendo mucho. Y mira, ¿cuántos saben que no hay que descubrir, como dicen, el hilo negro? ¿Ah? ¿Cuántos saben que hemos recibido un modelo, por así de iglesia, que ha sido heredado? ¿Sabías? O sea, si tú pensabas que estamos haciendo más porque un día se me ocurrió y ya estamos haciendo eso, no. Lo estamos haciendo porque buscamos imitar el ejemplo, di conmigo, de la iglesia. ¿El modelo de qué? De la iglesia. ¿Y la iglesia surgió hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace 30? ¿Hace 100? Bueno, 1517. Tampoco. ¿Cuánto llevamos de iglesia, de historia de la iglesia? Más de 2000 años. Entonces a eso me refiero. ¿Estamos inventando el hilo negro? No. La iglesia existe desde que el Señor Jesucristo constituyó a la iglesia. Entonces, cuando tú te metas con algo que digas, esa iglesia o esa congregación, ¿sabes con quién te estás metiendo? Con la esposa de Cristo. Sí. Para empezar, ¿no? Porque yo sé que hoy en día vas a escuchar una cantidad de descalificativos contra la iglesia. Tal congregación, no sé qué. Bueno, cuidado. Yo siempre digo, siempre habría que ver todo en su contexto, porque yo también creo que como todos somos imperfectos, ¿cierto o no? Cometemos errores, pero el único que es perfecto es el Señor. Y Él está edificándonos a su iglesia. Ahora, ¿todo esto para qué? Porque entonces la iglesia ya tenía un modo de vida. ¿Y dónde está? Di conmigo, en la Biblia. ¿Cierto o no? Específicamente, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Ahí surge la iglesia. Bueno, algunos dicen, bueno, desde Abraham, bueno, no. Pero ya como digamos, el término correcto, vas a encontrar que en la Biblia aparece el término eclesía, que es el término que surge para iglesia. Y ahí es donde están los parámetros que nos hacen imitar, como te dije, buscar parecernos a la iglesia del Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, porque el hilo negro no lo estamos descubriendo hoy. Estamos solamente tratando de acercarnos a lo que hacía la iglesia. Entonces, la pregunta clave, contundente, que ahorita vamos a ver para ver a Filemón, es ¿qué hacía la iglesia, no? ¿Estás conmigo? ¿Cuántos quieren saber qué hacía la iglesia? Y para ver si lo que estamos haciendo realmente se acerca o se aleja. ¿Sale? Ok, y para esto entonces vamos ¿a dónde? A lo que la Biblia registra en el libro de Hechos que hacía la iglesia. Lo voy a leer y ahorita voy a subrayar las palabras clave. Dice, todos los creyentes, fíjate, ¿los qué? Creyentes. ¿Quiénes eran los creyentes? Di conmigo, la iglesia. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y 3, la oración. Atención aquí en pantalla, ya te subrayé las palabras claves. Todos los creyentes, iglesia, y veo que hay un fundamento que, vuelvo a repetir, no es una invención humana, sino que estamos buscando que esto sea nuestro ADN. Que al menos en Creación y Vida Ojo de Agua busquemos y sigamos haciendo esto. Te digo algo, porque si alguno de estos falta en la vida de un creyente, te lo voy a poner con este ejemplo. Es como una mesa, pero en lugar de tener 4 patas, si solamente ponemos uno de estos en nuestra vida, escucha bien, sería como poner solamente una mesa con 3 o con 2 patas. ¿Tú crees que va a estar estable? ¿Tú crees que va a cumplir su propósito? ¿Cuál es el propósito de esta mesita? Que yo me apoye, que ponga mi Biblia aquí, simple y sencillamente. Pero si esta mesita tiene solo 2 patas en lugar de 4, ¿qué va a pasar? Se va a tambalear. Y tarde que temprano va a caer. Así es la vida de la iglesia cuando no
tomamos en cuenta lo que simple y sencillamente está puesto. No estamos inventando nada. Y ahí está entonces, mira, ahora te lo voy a decir qué es lo que tenemos. Se dedicaban a la enseñanza. Una iglesia, una congregación que no tiene enseñanza, pues está siendo contra el modelo. Específicamente tenemos mucho, mira, independiente. ¿Cuántos saben que domingo es el día del Señor? ¿Es tu día? ¿Venimos a hacerle un favor al Señor? ¿De quién es el día? Venimos a adorarle porque Él es nuestro Rey, es su día. Desde Él lo instituyó, ¿verdad? 6 días trabajarás, pero el séptimo es ¿para quién? Cada vez, lo hemos hablado muchas veces, el séptimo día es, bueno, a fin de cuentas este es el primer día, no el último. Domingo es inicio de semana, ¿sabías? ¿Cómo iniciamos nuestra semana los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo? Adorándole, trayéndole las primicias de nuestro fruto, de nuestro trabajo, agradeciéndole. O sea, hay que cambiar el chip porque te digo, mucha tradición en nuestro contexto nos ha hecho mal entender lo que realmente debemos entender. Entonces el domingo ese es ineludible, pero más allá del domingo, se dedicaban a las enseñanzas. Te pregunto, ¿la iglesia necesita recibir enseñanza? Sí, di conmigo, sí. Y mucha. ¿Por qué? Porque es un fundamento, esa es la pata de la mesa. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenemos en esta congregación que específicamente trabaja en ese ángulo? Bueno, tenemos hasta esa connotación de miércoles. ¿De qué? ¿Y qué tenemos ahí? Si tú sabes la distinción entre domingo y miércoles, el miércoles es pura ¿qué? Enseñanza. Y si tú dices, híjole, no tengo enseñanza, ¿por qué tenemos un instituto bíblico? Porque buscamos ¿qué? Imitar el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento. Yo te pregunto, ¿en tu vida realmente hay enseñanza? ¿Hay enseñanza de parte de Dios? ¿Estás conociendo, estás profundizando en las Escrituras? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios por medio de su palabra? Solo son preguntas que quiero hacerte. 2. Y aquí recae esto que es en verde, una palabra clave que en el Nuevo Testamento es la palabra griega koinonia. Di conmigo koinonia. Comunión fraternal, lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que se establece en los fundamentos. Mira, y comunión fraternal, koinonía va más allá de comunión fraternal. ¿Sabes qué es koinonía? Es una palabra profunda. A lo mejor has escuchado esta palabra, hay iglesias que se llaman así, hay ministerios que han tomado esa palabra koinonía por lo que representa. Porque es una palabra muy profunda, va más allá de compañerismo, más allá de amistad, va más allá de relaciones, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con fomentar las relaciones entre el cuerpo. ¿Eso tenía la iglesia? ¿Eso tenía la iglesia? Esa es otra de los importantes. Entonces, si una iglesia no tiene esto, puede tener mucha enseñanza, pero esa es una pata de la mesa. ¿Le falta? Di conmigo, koinonía. ¿Qué tenemos en esta congregación que fomenta esta koinonía? Di conmigo, grupos, conexión. Ahí está. Entonces, yo pensé que nomás venían aquí a jugar como a perder el tiempo. Yo no vengo porque yo sí trabajo. No. Estamos buscando ¿qué? ¿El modelo qué? De la iglesia. No vamos a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Eso está dentro de la koinonía, ¿sabías? Bueno, te tengo noticias. Por cierto, dicho sea de paso, entre paréntesis, próxima semana, prepara tu corazón. Vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cuántos se les da gusto? ¿Bien? Ok. Y terminamos con lo último que subrayé. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Y la qué? ¿Y la qué? Oración. La iglesia crecía en enseñanza, crecía en koinonía y crecía en oración. Tengo un mensaje que di el año pasado. Esto, ¿sabes cómo le llamo? Básicos de la fe. Búscalo en el canal de YouTube. Ahí hago una predicación acerca de la importancia de esos básicos de la fe. No voy a profundizar en esto, pero esto es mi referente. Ahora, ¿qué tenemos en esta congregación? En el último punto, que es la oración. Creciendo
Di conmigo, ahora entiendes. A ver, ¿qué tenemos en esta iglesia? Mira, aparte, sí, domingo, día del Señor, ineludible, eso no es cuestionable. Seguiremos teniendo el día, porque es el día del Señor. Pero independientemente de esto, ¿cuál es tu compromiso? Ahí lo tienes. Enseñanza, miércoles de serie, coinonía, grupos de conexión, oración, creciendo en la oración. Dices, híjole, yo no participo en nada de eso. Pues es mi deber decirte que tu cristianismo es como una pata que a lo mejor nada más tiene una mesa que nada más tiene una pata, perdón. Y que necesitas ponerle estos fundamentos porque, como bien dijo Sina hace un momento, son pilares. Di conmigo, pilares. ¿Te das cuenta que no estamos inventando nada? No estamos descubriendo el hilo negro. Esto está. Curiosamente hay un dato. ¿Sabes cuáles son las iglesias que son más relevantes dentro de sus comunidades? Las que tienen enseñanza, las que tienen oración y las que tienen coinonía. Si hay si hay uno de esos, bueno, nomás esto. No, necesitamos estos fundamentos. Entonces, ese es lo que me trae aquí. Apréndete esto, porque ahora vamos a regresar ahora sí a Filemón, ¿vale? Esto lo necesitábamos para poder, ahora sí, si tú traes tu Biblia, acompáñame a Filemón. Te voy a dar rápidamente un contexto. Filemón, un creyente que era gentil, que vivía en la ciudad de Colosas, que tuvo una extensa relación con el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver por qué. Y que Pablo, estando en cárcel, esto es dentro de las epístolas de prisión o carcelarias, porque Pablo las escribe en prisión, le escribe, ese es el propósito de la carta, a Filemón, para hacer una carta de intercesión, por lo que te decía, Onésimo, por la vida de Onésimo. Pero en esta ocasión, vuelvo a repetir, no voy a tocar a Onésimo, solamente me voy a centrar en los primeritos, en 3 versículos que Pablo le hace a Filemón, porque de ahí nos vamos a sorprender qué es lo que contaba Filemón y qué es lo que necesitamos nosotros para nuestros grupos. Filemón, versículo 4, atención aquí en pantalla. Pablo le dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. No tenía Filemón cerca, Pablo estaba preso. Filemón, ¿sabes dónde vivía? En Colosas. Ahorita vamos a ver un mapa para más o menos situarnos en la aproximación. Pero le dice: doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Y fíjate por lo que dice de Filemón Pablo: porque tengo noticias ¿de qué? De tu amor y ¿de qué? Y tu fidelidad. Por tu amor y fidelidad, 2 palabras claves, 2 elementos importantísimos. ¿Hacia quién? Número 1, hacia el Señor. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Hacia quién es nuestro primer llamado? Hacia Dios. Aquí lo ves nuevamente, ¿no? Y después, ¿cuál es el mandamiento más grande y más importante? Amarás al Señor tú te lo sabes. Y después, al prójimo. Y fíjate lo que dice Pablo a Filemón: por tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús. ¿Y hacia quién? ¿Y hacia quién? Y hacia la iglesia. Y entonces aquí es donde tú no puedes desvincular esto. Tú no puedes llegar y decir: yo aquí con el Señor, yo soy un íntimo y mira nada más cómo amo al Señor, y yo aquí con el Señor, yo soy bien espiritual. Y que no existe una conexión entre tu familia en la fe. Y que vengas así como decimos, así vengo y así me despido. Y no saludes a nadie. Y no te relaciones con nadie. Y no tengas una comunión realmente, porque ese es el ejemplo de Filemón. Daba amor y fidelidad no solo al Señor, sino ¿a quién? A la iglesia. Atención aquí entonces, viene el siguiente versículo. Entonces estamos viendo con qué calidad de hombre estamos tratando Filemón, ¿cierto o no? Un hombre que había entendido el más grande mandamiento: amar al Señor. ¿Y amar a quién? Al prójimo, a la iglesia. Atención en el verso 6. Fíjate qué increíble. Pido a Dios que el compañerismo
y ahí me voy a situar un poquito, me voy a pausar, porque mira, ¿qué palabra, ahí lo tienes, la acabo de subrayar, qué palabra griega crees que utiliza ahí el Nuevo Testamento? Felicidades. Koinonía. ¿Grupos qué? Filemón. Y fíjate lo que Pablo está resaltando. Pido a Dios que la koinonía que brota de tu fe, wow. Este hombre, Pablo está diciendo que si por algo se caracterizaba a Filemón era por esa koinonía. ¿Qué te dije que era koinonía? Compañerismo. ¿Qué más? Un vínculo de corazón, va más allá de amistad, es algo profundo, es relación, es seguir teniendo, como decimos, hombro a hombro. Y Pablo está diciendo eso. Ahorita vamos a regresar a ver un poquito más de este versículo, pero hasta ahí Pablo está fundamentando que todo lo que le va a decir está precedido de que Filemón tiene koinonía. Es un nombre con koinonía. Ahora, pero hace rato te dije, pero Pablo no vivió mira, primer dato. Filemón, ¿dónde vivía? ¿Dónde? Colosas. Te tengo otro dato. Pablo nunca fue a Colosas. Podemos ver sus 3 viajes misioneros que están relatados en las Escrituras y ni en ninguno de esos viajes Pablo visita Colosas. Y ahí tú puedes empezar a rascar la cabeza, ¿no? Decir, a ver, entonces, ¿cómo fue posible esto? Si podrá ser, habrá, con todo respeto, ¿podrá haber koinonía online? No, pues yo ahí los veo en los videos, nada más ahí ya. No. O sea, no puede haber koinonía a distancia. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que la base de su koinonía de Filemón es lo que le da esperanza? Bueno, aquí viene, entonces esto te va a sorprender. Fíjate que el libro de los Hechos relata lo siguiente. Pablo, estando en Éfeso, hay algo distintivo. Pablo salió de la sinagoga, fíjate, y decidió, dice, se llevó a los creyentes con él. ¿Por qué? Porque decidió apartárselos. Si tú lees esta porción, sabes cuál era el motivo del apóstol Pablo de discipular a los creyentes. Dice, entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de un tal llamado Tirano, es decir, imagínate un auditorio, o sea, se fueron a específicamente ese auditorio y dice la Biblia, donde exponía sus ideas y ¿qué? Y debatía. Mira qué interesante. ¿Esto dónde fue? En Éfeso. Dice, esto continuó, fíjate por cuánto tiempo, los siguientes 2 años, de modo que gente, fíjate, ahí está la clave y ahí es donde vamos a encontrar respuesta, que gente de toda la provincia, ¿de dónde? De Asia, tanto judíos como griegos, que dice, oyó la palabra de Dios. Te voy a decir en otras palabras, lo que acabamos de leer. Pablo decidió hacer un equivalente a un instituto bíblico, es decir, los voy a separar y por el espacio de 2 años voy a estar, y ahí dice, debatían y exponían sus ideas. ¿Por cuánto? Por 2 años. ¿Dónde lo hacía? Di conmigo, en Éfeso. Ahora, atención aquí, no sé si se alcanza a ver. Ahí te puse con circulito, ¿dónde está Éfeso? ¿Cierto? Y te puse con otro circulito, ¿dónde está qué? Colosas. ¿Qué crees que hacía? Mira, de Éfeso a Colosas, aproximadamente en aquel tiempo, donde no había medios de transporte como los de hoy, que pídete el Uber y en 30 minutos estoy allá, eran caminos a pie, por lo menos en esta distancia, por lo menos de 3 días. ¿Cuánto? 3 días. Entonces, comentaristas recaen en esta opinión, la mayoría recaen en esta opinión. Filemón fue a este auditorio de Tirano a escuchar a Pablo y ahí se conocieron, y por lo menos, mira, si la distancia era de 3 días, ¿tú crees que decía, ya vine, 1 hora, me regreso ahorita para otros 3 días? No. Filemón pasaba días con Pablo.
Filemón pasaba una estancia, es decir, si estuvo por lo menos 2 años y si iba un fin de semana, pues se quedaba ¿cuánto? Sabía que si se tardaba 3 días en ir y 3 días en regresar, pues al menos ¿cuántos días crees que es para que valga la pena? ¿Cierto o no? Ahí entonces esto deja entrever el primer principio. No puede haber conexión, no puede haber koinonía si no hay relación estrecha. No podemos lograr fortalecer este pilar de la koinonía en la iglesia si primeramente no nos disponemos. Familia, yo te voy a estar invitando cada vez, porque esa es mi función como pastor, diciéndote, ven a los grupos conexión, ven a los grupos conexión, como disco rayado, ven a los grupos conexión. Pero yo no te puedo obligar. Ahora vienes. No. Porque ¿quién fue el que accedió y decidió ir a buscar koinonía? Filemón a Pablo. Y tanto quedó grabado, fíjate, que Pablo ahora que le escribe a Filemón, ¿qué? Le hace ver que lo que más resalta es esa koinonía que se aperturó. ¿Qué encontramos entonces? Mira, aquí es sobre todo para todos aquellos que dicen, ¿qué rayos es eso de grupos de conexión? ¿Venimos a jugar y a perder el tiempo? No. ¿Qué hacemos en grupos conexión? Como lo acabamos de ver, número 1, son grupos donde podemos tener, ¿qué? Compañerismo. Grupos heterogéneos, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, los jóvenes ahí. Y entonces empezamos a darnos cuenta de quién es quién. Mira, traigo un dato al final y es un motivo por el cual también estoy predicando esto. Traigo un dato que la verdad me alarmó un poquito y me sigue inquietando. ¿Por qué? Porque la iglesia está adoptando como un modelo que no es bíblico, pero que es externo, pero como es popular, lo está trayendo. Y más adelante, recuerda esto que te estoy diciendo. Pero si tú buscas en toda la iglesia, en el Nuevo Testamento, vas a ver que lo que más resaltaba era esto. ¿Dónde se reunían? En casas. ¿Qué se fomentaba? ¿Qué se hace cuántos saben que cuando te sientas a la mesa a compartir los alimentos, puedes lograr una conexión mucho más que simple y sencillamente en otra instancia? ¿Cierto o no? Porque hay compañerismo. ¿Qué se logra? ¿Qué buscamos en grupos conexión? Lo que hay en el corazón. Mira, ahorita yo los veo así, bien guapos, todos, sin excepción, se ven muy bien. ¿Te digo algo? Pero desde aquí yo no puedo ver lo que hay en tu corazón. Y a lo mejor digo, mira, se ve re bien, pero yo no sé que lleva 3 semanas que no se habla con el coño, que están bien bronqueados. ¿Sí me doy a entender? Yo no sé vengo aquí, pero vengo con un profundo dolor. ¿Y sabes dónde sí se puede ver? ¿Dónde crees? Dí conmigo, grupos conexión. Vamos, grupos. ¿Qué es lo que buscamos? Que lo que tú has vivido en Dios, lo que has experimentado, puedas compartirlo. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tiene una historia increíble en Dios? ¿Cierto o no? Y cuando tú compartes eso, mira, ahorita voy a ver un poquito más preciso qué es lo que podemos decir, ¿ya? Porque esas experiencias de vida, mira, mi suegra, ¿no? ¿Por qué siempre decimos de la suegra? Bueno, experiencias que tienen que ver con, me acabaron de ascender, ¿no? En el trabajo y le hice así y así. No, me despidieron. Y todo eso va formando parte de que cada uno de nosotros vaya observando que el cristianismo es real, que va más allá de llegar a un auditorio, recibir una predicación y vámonos a casa. Ya la hice, palomita, ya cumplí. Podemos hablar de las victorias. Gloria a Dios, me encanta. Sabes que en mi grupo Conexión de repente llega y empiezan a decir, bueno, pues es que fíjese, no tenía la oportunidad de acrecentar mi negocio, pero ahora lo logré. Eso es una victoria. Y así, no, fíjate que mis familiares que estaban peleados y no sé qué,
ya se hablan. ¡Wow! Y eso ¿a poco no da gusto recibir? Saber que es posible, que eso es real. Pero no solamente hablamos de las victorias, también hablamos de las luchas. Oye, ¿cómo le estás haciendo en esto? No, fíjate que no, que me cuesta mucho trabajo esto. Todavía no lo logro, todavía sigo batallando. Y eso, ¿sabes qué da como evidencia? Que el cristianismo es real. Que Dios obra en la vida de las personas y que a lo mejor dices, híjole, yo pensé que solamente era el único que atravesaba esto, pero ahora me doy cuenta que todos están atravesando de iguales instancias o de parecidas situaciones, al igual que yo, que también batallan con esto, que también pelean con esto, que también sufren. Pero eso no lo podemos lograr. ¿Sí estoy siendo claro? Buenos días, familia, ¿cómo estás? ¿Cierto o no? Eso es lo que... Ahora yo te pregunto, mira, Pablo, ya te expliqué, Pablo, Filemón, la conexión, los 3 días de camino, etcétera. Ahora la pregunta es, porque yo sé que algunos dicen, no, el pastor nos quiere tener todos los días allí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, tú sabes, mira, para empezar, a lo mejor nos falta un poquito de historia, de saber cómo esto es un modelo, mira, antes de grupos de conexión, a lo mejor alguien de aquí está todavía de esa época que a nosotros nos tocó, pero ¿sabías que antes, para algunos a lo mejor que nunca habían dicho, esto es posible, sí? ¿Sabes antes qué se tenían? Los famosos grupos de hogar, donde la gente, sí, así tu casa, se abría para recibir a otras personas. Eso pasaba, sí, eso pasaba. Y te digo algo, no nos hizo ningún daño. Y yo recuerdo que gran parte de en mi etapa de cristianismo, donde el Señor llegó a mi vida, yo estaba en la universidad. Lunes era ensayo, martes era lunes, porque yo estaba en la alabanza, martes era estudio bíblico, miércoles reunión general, jueves reunión de hogar, viernes, y por si no fuera poco, recuerdo que hasta los domingos en la tarde me iba a servir a una misión en Tlahuapan. Bueno, yo no estoy poniendo así como que wow, no, yo te lo estoy diciendo porque eso es lo que viví y no me hizo daño. No había día en lo que estuvieras involucrado. Ahora, parece, como te dije, que este modelo está cada vez más desapareciendo por la influencia en temas. Pero yo no estoy diciendo, yo te quiero aquí diario, no. La pregunta es, ¿necesitas estar a diario unos con otros? ¿Necesitamos estar a diario unos con otros para manifestar coinonía? ¿Tú qué crees? Y conmigo, no, absolutamente no. No necesito verte aquí todos los días. No necesito que tengamos grupos de conexión cada semana, no. ¿Qué es lo único que te estamos buscando? A ver, ¿cuántos días está grupos de conexión al mes? ¿Cuántos? Uno. Una vez al mes. No te estoy pidiendo mucho. Te estoy pidiendo ¿cuánto? Una vez al mes. ¿Y sabes por qué? Porque para necesitar coinonía necesitamos regularidad. Y yo creo que es muy sensato una vez al mes. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, ¿qué pasa en un grupo de conexión? Porque aquí es donde también a lo mejor esto es lo que todavía no está asentado en tu vida para que te des cuenta que es importante hablar. Venimos aquí y dice, ¿los chismes de la semana? No. ¿Cuáles son nuestras conversaciones en grupos de conexión? ¿Lo que pasa en dónde? Primeramente, en el mundo. Esta semana, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sentiste el temblor? ¿Cuántos sintieron el temblor? No, pues fíjate que sí, ¿no? Oye, ¿ya te diste cuenta cómo va la guerra aquí entre Rusia? Oye, o sea, eso es lo primero. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno, en la sociedad en la que vivimos? En nuestra región, ¿verdad? Hay noticias todos los días, hay noticias malas, lamentables, ¿no? Y eso nos puede aperturar una conversación donde podamos verlo a la luz y a los ojos de lo que Dios dice. Pero no solamente hablamos de lo que pasa en el mundo, también hablamos de lo que pasa en ¿quién? En nuestra vida. Porque eso es a lo que tú y yo estamos llamados, a reflejar cómo vamos adaptando llevando el cristianismo en nuestro diario vivir. Mira,
Aquí quiero poner todo este principio colocándolo como un ejemplo que a veces pensamos que como ya vengo, como te dije, palomita el día domingo y ya con eso ya puedo ser cristiano. Alguien podrá decir, no, pues yo ya vine el domingo, ya con eso puedo ser cristiano, ya la hice. ¿Tú crees que ya con eso es suficiente? Ya, o sea, ya. Que se sienta afortunado el Señor de que vine, ¿no? ¿Por qué? Ya te lo expliqué al inicio. Domingo es el día del Señor, lo demás está dentro de ¿qué? De cada pilar que habla el libro de los Hechos. Ahora, pero yo lo voy a ejemplificar con un ejemplo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de viajar en avión o salir del país? A ver, ¿ok? ¿Cuántos saben que en la mayoría de, sobre todo cuando son destinos largos, la mayoría de veces forzosamente tienes que hacer escalas, ¿cierto? Esta es una fotografía de, nada, es cierto, no es mía, yo no uso botas, pero aquí está claramente la actitud de una persona que está haciendo ¿qué? Escala. Está esperando que salga su próximo vuelo, porque su próximo vuelo es destino final. Tuvo que tener una parada, por así decirlo. Bueno, y este es un ejemplo claro de lo que a veces pensamos. Mira, el último viaje que hice escala en Panamá. Panamá no era mi destino final, ¿no? Pero en Panamá hice escala, por lo menos 3 horas. Mi esposa y yo ahí estuvimos en Panamá. ¿Tú crees que el día de hoy yo puedo venir y decirte, ya conocí Panamá? Oye, soy un especialista en Panamá. ¿Por qué? Porque estuve 3 horas en el aeropuerto de Panamá. En realidad, no conozco Panamá. Estuve en el aeropuerto de Panamá, pero Panamá no sé nada de nada. ¿Por qué? Porque solamente pasé, ¿cierto? Porque solamente fue una estancia. Por eso hoy en día si tú llevas una encuesta de viajes y te dicen, cite los destinos que conoce. Y ahí te ponen grandote, no aplica escalas. ¿Por qué? Porque en realidad las escalas no son parte de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Con lo que te quiero dar a entender. El cristianismo a nivel escala no es cristianismo que puedas decir, ya la hice, ya conozco todo del cristianismo. Porque el cristianismo tiene que ver no solamente con el recibir la instrucción, que ya te lo dije al inicio, es parte importante, pero tiene que ver con esta otra palabra. Fíjate, que el compañerismo, koinonía, que brota de tu fe, sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento. ¿Sabes qué palabra griega utiliza ahí el apóstol Pablo? Epignosis. Y epignosis es una palabra que se traduce como eso, como reconocimiento, como conocimiento, pero no es un conocimiento. Mira, ¿cómo puedo adquirir yo el día de hoy conocimiento a mi vida? Me chuto un libro de 500 páginas y ya adquirí cierto conocimiento, pero es un conocimiento informacional. Epignosis no es conocimiento informacional, epignosis es conocimiento a través de las experiencias. Regreso al punto. Yo tuve un conocimiento informacional de Panamá. Y ahí dice, bienvenido a Panamá. Vi gente panameña. Pero no interactué, no fui a comer, no fui a visitar, no fui a lugares. ¿Por qué? Porque solamente estaba de paso. Ese es el punto, familia. Que para poder llevar a cabo una koinonía no va a ser a través de un conocimiento informacional. Tiene que ser ¿qué? Experimental. Reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Por qué? Porque Pablo había pasado con él tiempo. Había decidido involucrarse, tener esa relación. Mira, y ahora sí, desde ahora, te lo iba a dar más al rato, pero ya desde ahora te lo voy a decir. En esta semana, y por eso esto es lo que me inquieta y me trae aquí el poder expresarte esto. Mira, primero quiero que conozcas un poco de contexto por si no me conoces. Mi familia, mis 2 hermanas viven en los Estados Unidos. Yo he estado allá y he podido percibir cómo es la iglesia en los Estados Unidos. Te digo algo, no sé si es bueno o malo decirlo, pero tenemos muchísima influencia de los Estados Unidos en cuanto a la manera de ser iglesia. Muchísima influencia.
Si tú de repente vas a ver que aquí en la iglesia, no solamente en México, en Latinoamérica, aparece una moda ahí. ¿Sabes dónde comenzó? En los Estados Unidos. Sí, esa es la verdad. Bueno, te lo dice alguien que lo vio y mis hermanas constantemente me lo comentan. Ahora, yo no estoy señalando ni juzgando a la iglesia, yo solamente te voy a hablar lo que yo he percibido y lo que aparece en cuanto a los estudios. Mira, esta semana estaba leyendo una nota que es la que trae consigo esto que te quiero decir. Se hizo un estudio realizando el comportamiento, estamos hablando de especialistas que se encargan de ver los comportamientos dentro de las iglesias y en los Estados Unidos, esto es específicamente en los Estados Unidos. Hace 50 años, en la población cristiana en los Estados Unidos, hace 60 años, 50 años, era de un 90% de cristianismo en los Estados Unidos. 90% hace 50 años. Ahora, el 2020 cerraron así en la pandemia, bueno, hoy en día el cristianismo en los Estados Unidos es el 60%. O sea, ¿qué estamos viendo? Va en picada, va pero ¡pum! Y esto es lo que me alarma. Y en los próximos 50 años, porque esto es un análisis cada 50 años, se cree que esto va a llegar solo aproximadamente, si bien les va, al 30%. O sea, es un avión que se está desplomando. Y yo sé que hay muchos factores, yo sé que podríamos hablar mucho desde diferentes ángulos, pero lo que sí hay que reconocer, porque lo he visto y porque constantemente lo puedo percibir de ese modelo que está influenciando, ¿sabes? Es un modelo que no está funcionando. Es un modelo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque han colocado una mesa, o sea, a lo mejor con solamente una pata. Ahora, qué increíble es esto, ¿sabes? Porque lo he percibido, mira. ¿Sabes cómo es? ¿Cuál es el rol que juega la iglesia? Yo lo vi, yo soy testigo, mis familiares me comentan constantemente esto. Cristianismo es, vamos a la iglesia en domingo, 1 hora, 1 hora y media, lo que sea, hasta ahí, y toda la semana. Ese es ese modelo que te estoy hablando. Volvemos al punto. Con solamente un acercamiento de cristianismo tipo escala, no es posible. ¿Sí me estoy dando a entender, familia? ¿Qué es lo que entonces, yo te pregunto, ¿tú has experimentado el cristianismo tú en tu vida? ¿Cuántos pueden decir, yo sí? Honestamente, respóndelo para ti, no me digas, ¿has experimentado el cristianismo? ¿Realmente? Y yo te quiero decir, yo agrego esto, se vuelve un poquito complicado cuando no ves modelos. Se vuelve un poquito complicado cuando tú solamente, porque mira, cuando tú solamente tratas de vivirlo desde una manera aislada, ¿sabes qué pasa? A fin de cuentas no percibes lo que otros pueden estar viviendo. Y yo quiero agregar entonces esto. El cristianismo se entiende mejor cuando se ve en acción en la vida de alguien. ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo, familia? ¿Qué es lo que buscamos en Grupos Conexión? Esto. ¿Cuál es nuestra meta? Esta. Que a través de cómo le hizo para enfrentar eso? Porque entonces el cristianismo se entiende mejor cuando lo veo cómo aplicó eso en su vida. Y aquí voy a empezar a cerrar. Entonces, ¿vamos bien, familia? ¿Cuántos saben que entonces no podemos trascender mucho si colocamos nuestra vida de iglesia simple y sencillamente con algunos de estos elementos y no con los que deberíamos de contar? Versículo 7 de Filemón, terminamos. Hermano, fíjate cómo le dice Pablo, una vez que ya le habló de su coinonía, que resaltó su epignosis, su conocimiento a través de las experiencias. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque
ha reconfortado, ¿qué? El corazón. A ver, leo fuerte conmigo esta parte. Porque has reconfortado el corazón de los santos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que reconfortaste el corazón de tu hermano? Ahora te das cuenta que esto no es posible cuando ya vine, y allá vine, ya me voy. Y lo veo, sí, hermano, mira, yo no estoy juzgando ese modelo, pero es un modelo que no es interactual. ¿Por qué? Porque yo vengo de ese modelo, donde era hermano, pero nunca me aprendí su nombre. Y entonces 20 años con esa persona, ¿y qué crees? Y toda la vida fue hermano. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Cuándo fue la última vez que ya fuiste y hiciste esta cuestión de reconfortando el corazón de los santos? ¿Qué buscamos en Grupos Conexión? Esto, reconfortar, ¿qué? El corazón de cada uno de nosotros. Nuestra meta. Mira, me encanta esta expresión, con esta ilustración voy a finalizar. Que la expresión ¿de qué? De la fragancia de Cristo se impregne. No me digan, ¿cuántos usan loción o perfume? ¿No? ¿Te ha pasado? Abrazas a alguien y se queda, ¿cierto o no? Pero voy a poner este ejemplo. ¿A cuándo les gusta la carne asada? ¿Sí? Cuando hacen carne asada en mi casa o en su casa, a mí me toca ser el maestro parrillero, ¿no? A mí me agrada estar ahí, ¿no? No sé cocinar, pero asar la carne creo que sí, he aprendido algo, ¿no? Muchos dicen, lugar privilegiado, ¿no? Porque de la parrilla, ¿qué? Al taco, ¿no? Y dices, wow. Sí, pero también es el lugar donde terminas más apestoso, ¿o no? Después de que ya pasé y asé toda la carne, ¿cómo crees que termina oliendo mi ropa? ¿Apesta qué? A carne, a humo. Bueno, y donde quiera que voy, dicen, este viene de asar la carnita. O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué tal estuvo la carnita? ¿Por qué? Porque apestas ¿a qué? A carne asada. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que estoy ya tratando de cerrar? Que cada vez que tú vayas y que estés en coinonía, en relación unos con otros, ¿sabes qué dice la Biblia acerca de esto? Dice Pablo, que nuestras vidas, a ver, léelo fuerte conmigo, solamente lo que está en amarillo. 1, 2, 3. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Es decir, ¿qué buscamos en Grupos Conexión? Que cada vez que estemos entre el grupo puedan decir, este apesta no a carne asada, este apesta a Cristo. Apesta un olor fragante de que cómo se puede vivir la vida de fe. Y voy a tomar de él, voy a tomar de ella, voy a aprender de esto, porque eso es a lo que estamos llamados. Y conmigo, Grupos Filemón. Podemos aprender de hombre como este para poder en cuenta lo que nos toca a nosotros hacer. Yo te voy a invitar que por favor te pongas en pie.